Buenas tardes, compañeros afiliados y afiliadas de la APSE. Hoy estamos muy emocionados porque estamos dando inicio al 9º programa de esta asesoría legal en su casa. Estamos recopilando diariamente, todas las semanas, sus preguntas, sus dudas, analizando cada uno de los documentos que surgen en el seno del MEP y llevando hasta ustedes las interpretaciones para el cuidado de cada uno de nosotros y nosotras. Hoy tenemos en nuestro programa a la compañera Vivian Chávez. Zoom. Buenas tardes, Vivian. Buenas tardes, Norita, compañeros y compañeras, un gusto estar de nuevo con ustedes. Es un placer que estés aquí, que nos acompañes en este programa, y hoy la compañera Vivian nos va a estar ayudando con el tema de licencias del MEP en tiempos de COVID. También contamos con la presencia de nuestra compañera Adriana Segura. Adriana trabaja como abogada en el departamento legal y va a estar con nosotros también aclarando muchas de esas dudas sobre documentos, sobre ese proceso de regresar que todos estamos enfrentando. Vamos a dar inicio a este programa con nuestra compañera Vivian Chávez, y uno de los temas muy importantes que tenemos que trabajar con ella es precisamente el tema de licencias del MEP en tiempos de COVID. Vivian, ayúdanos ahí tratando de ubicar a nuestra afiliación sobre qué aspectos de las licencias del MEP vamos a estar trabajando hoy. Claro, la situación del tema la propusimos debido a que ha sido parte de lo que hemos tenido que estar respondiendo desde que inició la cuarentena, desde que inició la suspensión del curso lectivo presencial. Por lo tanto, hemos tenido que estar haciendo algunas consultas, hemos tenido que estar actualizando inclusive ante la unidad de licencias cómo van procediendo nuestros compañeros para obtener esas licencias, para poder prorrogar las reubicaciones, las readecuaciones, entre otros, ¿verdad? Y por lo tanto, tuvimos que hacer preguntas concretas en cuanto a eso. También tenemos por ahí un tema en el camino que es bastante preocupante, que lo tenemos sobre la mesa, ¿verdad? Gracias a nuestra consulta, por ahí está en el tapete a nivel del Ministerio de Educación, sobre los recargos de los compañeros del título primero en cuanto a la solicitud de reubicaciones y readecuaciones por salud. Entonces, debido a esta problemática, es que tuvimos que enfocarnos en este tema, y concretamente yo le hago 3 consultas a la licenciada Beatriz, que es la jefe de la unidad de licencias, Beatriz Víquez Esquivel. Entonces, Norita, esta es la situación. Muchísimas gracias, y vamos a dar inicio con esas preguntas que han sido consultas entonces recopiladas de nuestra afiliación. Y la primera consulta dice, la primera es acerca de los casos en que algunas instancias o centros educativos de salud de la Caja les niegan los dictámenes para los reubicados debido a que alegan una resolución de la dirección jurídica de esa institución, mediante la cual manifiestan que corresponde al Departamento de Salud Ocupacional del patrono al que pertenezca. ¿Qué tratamiento se le está dando a estos casos, Vivi? Esa es la consulta que le hacemos nosotros directamente a Beatriz, ¿verdad? La jefa de la unidad de licencias, como les mencionaba anteriormente. Beatriz nos responde que a la fecha desconocen la existencia de una nueva resolución de la Dirección Jurídica de la Caja, y que de acuerdo al correo electrónico de fecha del 29 de octubre del 2019, suscrito por la doctora Ana Lorena Mora Carrión de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social, y quien es el enlace con el MEP, a la fecha se encuentra vigente el oficio GM-DSP-21945-2017 del 4 de mayo del 2017, suscrito por la doctora María Eugenia Villalta Bonilla, que a la vez es la gerente médico
de ese entonces, en el cual claramente indica que el médico tratante lo que nota en el dictamen médico son recomendaciones generales con relación al padecimiento específico de cada servidor o servidora y de acuerdo a su problema de salud. Cabe agregar que en ningún momento se ha indicado que en los dictámenes médicos el médico tratante o especialista debe anotar como recomendación la reubicación por salud. Esto nos dice Beatriz y reitera que lo que se solicita son recomendaciones generales. A la vez, termina diciendo que es importante mencionar que a la fecha la unidad de licencias recibe dictámenes médicos que cumplen con todos los requisitos correspondientes para una reubicación o readecuación por motivos de salud, mismos que son emitidos por diferentes hospitales, clínicas y centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y menciona que sobre esto, el oficio que está vigente es el que indicamos anteriormente, 21945-2017. Por lo tanto, aquellos compañeros que tengan una traba en algún centro médico, en algún área de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque les indiquen que la resolución, que alguna resolución de la dirección jurídica de la Caja les impide otorgar reubicaciones, los compañeros y compañeras deben de mencionar esta normativa. Lo que vamos a hacer es colgarla, ¿verdad?, en nuestra página para que ellos tengan acceso y se les indique que no ocupan que ellos les otorguen la reubicación. Los médicos lo que hacen son recomendaciones generales acerca de su situación de salud. Y es una comisión del MEP quien analiza con un médico incluido, una doctora, si no me equivoco, que es la que está integrando esta comisión junto con personeros de la unidad de licencias, que los compañeros y compañeras pueden estar ubicados o no según esas recomendaciones médicas y lo que indique los dictámenes sobre su salud con respecto a su situación laboral en el centro en que labora y en el puesto en el que labora. Excelente, Vivian, muchísimas gracias y recordarles entonces a nuestros afiliados y afiliadas que este documento, el oficio GMDESP 21945 del 2007, estará colgado en nuestra página de APSA Informe para que ustedes puedan recurrir al documento en caso de que tuvieran una situación como esta. Muchísimas gracias, Vivian, y voy a proceder inmediatamente a hacerte la segunda consulta. Dice, por otra parte, en los casos en que se necesitan dictámenes médicos para licencias y para reubicaciones y no se los otorgan por la pandemia, se están otorgando aún de forma automática las prórrogas de las reubicaciones y en los casos de necesidad de licencia, ¿cómo están trabajando esa parte? Claro. Beatriz nos responde en cuanto a esto, Norita y compañeros y compañeras, que en lo que respecta a la reubicación por salud y readecuación de funciones, somos conocedoras de la situación particular de la Caja Costarricense de Seguro Social en la prestación de sus servicios, por lo que de ser necesario y de acuerdo con instrucciones superiores de este ministerio, estamos tomando las previsiones correspondientes para prorrogar dicha condición a los servidores que registran condición ya de reubicación por salud y readecuación de funciones por un tiempo prudencial, con la finalidad de salvaguardar la integridad física. Cabe mencionar que es importante que dichos servidores nos mantengan informados del caso particular de cada uno o cada una en lo que respecta al trámite de dictámenes médicos o citas médicas programadas o canceladas para así analizar cada uno de los casos en particular y salvaguardar la integridad física de cada uno de estos servidores. En esos casos se realiza dicha salvedad por cuanto en los expedientes de los funcionarios constan documentos médicos que respaldan la condición del servidor, por lo cual se requiere el cambio de funciones. Es decir, ellos mismos están aceptando que ya hay en el expediente médico, ¿verdad? Perdón, el expediente laboral más bien, sobre su situación médica de cada uno de estos compañeros y compañeras que se encuentran en una condición de reubicados o con reajuste, ¿verdad? De funciones por salud, ya existe la información suficiente para prorrogar. Aún así sabemos que reiteradamente le solicitan documentos. Sin embargo, en este momento, por la situación, ¿verdad? Como dice Beatriz, se les está prorrogando de forma automática. Sí es conveniente a la vez, como mencionaba, que se indique, ¿verdad? Cuando no podemos
presentar el siguiente dictamen porque se nos suspendió la cita o porque se nos trasladó la fecha para una fecha posterior en la que no nos va a dar tiempo de entregar, ¿verdad?, un nuevo dictamen antes de que se me vence esa reubicación o readecuación por salud. Cuando tienen una referencia de cita médica, se solicita que se adjunte esa referencia para aportarla como prueba a la unidad de licencias y así demostrar, ¿verdad?, que no hemos podido, ¿verdad?, o que no vamos a poder entregar en tiempo el dictamen médico, ¿verdad?, que es la prueba que indica que necesitamos continuar en dicha reubicación por salud. Dice Beatriz, además, ¿verdad?, sobre la otra parte, porque no solo consultamos sobre lo que es las readecuaciones y reubicaciones, sino también con respecto a otras licencias o nuevas reubicaciones. Nos dice Beatriz que ahora bien, con relación a solicitudes nuevas de reubicación por salud o readecuación de funciones, así como las petitorias de cualquier otro tipo de licencia que otorga la unidad de licencias, y que dentro de sus requisitos se encuentre la presentación de documentos médicos, le informo que no es posible otorgar las mismas sin la presentación de dicha documentación por un principio propio de legalidad. En esos casos, los servidores deberán gestionar sus consultas o reclamos ante la Caja Costarricense de Seguro Social, quien al parecer no les está entregando los documentos médicos. Sin embargo, vuelvo a reiterar que a la fecha y diariamente los servidores que solicitan licencias están adjuntando dictámenes médicos. Obviamente, a Beatriz, ¿verdad?, o a la unidad de licencias se le hace la consulta porque tenemos casos en los cuales nos consultan a nosotros y nos indican no me están atendiendo, no tengo cita, mi esposo, mi mamá, mi hijo tiene una situación de salud grave en este momento y no me quieren atender o no me quieren entregar hasta dentro de tanto tiempo el documento médico. Efectivamente, como dice Beatriz, es una situación que sí tiene que resolver la Caja. Inclusive, recordemos que nuestros compañeros del Departamento Legal habían ganado un recurso de amparo por el motivo de que para una solicitud, y estamos hablando antes del tiempo de pandemia, con mucho más razón en este momento, por el motivo de que ante una solicitud de un cónyuge para que le otorgara una licencia para cuidar a su esposa que se encontraba muy enferma, la Caja se lo entrega hasta casi un mes después. En este caso, entonces lo que provoca es que la licencia que el servidor pudo tener por un mes se la otorgaron solamente por una semana. Obviamente, pues esta licencia después se puede extender por los otros 22 días que permite la convención colectiva para esta licencia. Sin embargo, podemos echar mano ante las instancias de la Caja Costarricense del Seguro Social de este voto de los compañeros del departamento, que los compañeros del Departamento Legal ganaron, ¿verdad?, mediante un recurso de amparo, o bien también asistir, ¿verdad?, a la dirección médica, hacer la denuncia ante la dirección médica, que con carácter de urgencia se necesita ese tipo de documentación, ¿verdad? Porque hay otros centros médicos, ¿verdad? Hay centros médicos que sí están otorgando la documentación, otros centros médicos no los otorgan. Y nos lo ratifica más bien la jefe de la unidad de licencias cuando nos indica que los compañeros sí están adjuntando, ¿verdad? O sea, muchos compañeros están adjuntando documentos médicos para esta solicitud de licencias especiales ante esa unidad. Excelente, Vivian, muchísimas gracias, y recordarle a nuestra afiliación que este programa surge precisamente para atender todas sus dudas, preguntas, consultas, y son los insumos de nuestras investigaciones, nuestros trabajos, el rastreo de documentos, los diferentes procesos que se hacen como gestiones en el Ministerio de Educación para responder precisamente a sus preguntas. Agradecerles la gentileza, el apoyo de compañeros luchadores, siempre al observar que de este lado de la pantalla también se está haciendo un trabajo responsable, profesional, para atender precisamente esas consultas que ustedes nos están haciendo a lo largo de toda la semana. Vivian, voy a hacerte otra consulta. Dice, estamos sumamente preocupados por el rechazo de reubicaciones a servidores que tienen recargo de funciones. ¿Cuál normativa están aplicando en estos casos para este rechazo?
este caso, la jefe de licencias me indica que la consulta no es clara, ¿verdad? Claro, es la consulta, como quien dice, del talón de Aquiles en este momento, y me indica que, sin embargo, si a lo que me refiero es a los oficiales de seguridad o conserjes de un centro educativo, es decir, servidores del título primero, administrativos puros, que solicitan la reubicación por salud, una nueva reubicación por salud o readecuación de funciones por salud, y cuentan con un recargo de funciones a la institución en la cual se encuentran nombrados en otro centro educativo, dice, le aclaro que las labores que realizan estos funcionarios en sus clases de puesto, así como en sus recargos, son exactamente las mismas. Así las cosas, y de conformidad con la Ley de Control Interno 8292, lo que se le solicita al servidor o servidora es que aclare lo solicitado, y en virtud de que las funciones que realizan el recargo y en la clase de puesto sean las mismas, se contrapone a lo recomendado por el médico tratante. Yo no quedo convencida con esa respuesta y por lo tanto hago una réplica, ¿verdad?, sobre esta consulta, y le indico, ¿verdad?, que quiero insistir sobre esta pregunta, pues no tenemos claro, ¿verdad?, la situación, ya que es la situación de muchos docentes. Por ejemplo, tenemos la situación de los docentes de educación técnica, que tienen un 40% de recargo de hora al reloj, ¿verdad? O al menos así es como se llama el recargo, según lo que hemos hablado en días anteriores, y las funciones son exactamente las mismas. Aún así, a estos no se les niega la reubicación por salud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo le pregunto que cuál es la diferencia entonces entre un caso y otro. Entonces, Beatriz me indica, ¿verdad?, que como yo insisto. ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Me escuchan? Sí, la estamos escuchando, Vivian. Bueno, perdón, es que se me fue a mí la pantalla, disculpen. Me indican que como yo insisto, ¿verdad?, lo que responde es lo que no tenemos claro, pues que van a reiteran que se mantiene el criterio emanado por parte de la unidad de licencia, es decir, de ellos mismos de manera unilateral, dado que la administración debe de actuar en el resguardo del erario público. Sin embargo, en virtud de que yo insisto, me dice que la consulta la van a elevar al área legal de la Dirección de Recursos Humanos y que cuando cuenten con la respuesta me estarán notificando. A la fecha no me han notificado, eso fue aproximadamente 2 semanas y media, por lo tanto ya voy a estar haciendo una nueva consulta a lo que es directamente la jefatura del área, ¿verdad?, de esa área de lo que es la unidad de licencias de asignación de recursos humanos con don Eliezer Satrush, debido a que todavía no tenemos la respuesta concreta y que estamos urgidos, ¿verdad?, por todos los compañeros que están haciendo esas solicitudes, y que al solicitar esa aclaración podría estársele negando la reubicación o readecuación de funciones por salud, y asimismo, por tanto, estar violentando su integridad física si hay una recomendación médica. Si hay una recomendación médica, debería ser incuestionable, ¿verdad? Aunque sean las recomendaciones generales, no deberían de cuestionar por motivos externos o administrativos la reubicación o no. Sobre el pago de recordemos que ya es otro tema completamente aparte que hemos venido discutiendo, ¿verdad? Pero la negatoria definitiva, ¿verdad?, o el retraso de estas reubicaciones o readecuaciones por salud por motivos meramente administrativos, definitivamente no deberían de proceder. Muchísimas gracias, Vivian, y también quiero decirle al compañero Edwin Miguel Álvarez Ballestero, a quien tenemos en la plataforma, que posteriormente nuestra compañera Adriana va a responder su pregunta que tenemos por acá. Vamos a aprovechar que tenemos a Vivian a través del Zoom y vamos a hacerle algunas preguntas de la plataforma también, y la compañera Iliana Fuentes nos consulta. Dice lo siguiente: hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. Buenas tardes, compañera. ¿Pueden referirse al concurso administrativo vigente en este momento, en el mes de junio? ¿Es concurso abierto? Quisiera saber sobre la escala de movimientos administrativos directos internos que el Servicio Civil establece. Muchísimas gracias, compañera, por su consulta, y volvemos con Vivian. De acuerdo, Norita. Bueno, este es un tema bastante complejo, ¿verdad? Y sería así un poquitito largo.
sí lo explicamos con absolutamente todas las clases de puesto. Pero entonces lo que vamos a mencionar y a recordar es que este concurso administrativo, que es para puestos administrativo docentes y técnico docentes, quiere decir que es solamente, ¿verdad?, para puestos de dirección, de supervisiones, de asistencias de supervisión, entre otros. No es válido que una persona que está en un puesto técnico o docente o administrativo docente quiera pasar de un puesto propiamente docente a un puesto técnico o administrativo docente como línea de ascenso, ¿verdad? Esto no procede de esta manera. A contrario, Censo sí procedería, pero vamos a indicar cuál es la normativa que se está aplicando o que se aplica para la carrera administrativa, ¿verdad? Para estos ascensos, en donde directamente yo puedo pasar de un puesto a otro en propiedad, si cuento obviamente con los requisitos y los atestados. Tenemos que la resolución DG 030 del 2010 es la resolución que está vigente, con algunas modificaciones que se realizan en el 2018 mediante la resolución DG 180-2018. Vamos a ver, dentro de esas modificaciones, lo que hace esta resolución de 180-2018, la DG 180-2018, es que elimina la posibilidad de que un docente pase a un puesto de asistencia de supervisión, ¿verdad? Porque no se cumple, lo que indica la resolución es que no se estaría cumpliendo por lo establecido en los artículos 3 y 20 del reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Entonces, lo que antes quedaba de que como línea de ascenso un director de enseñanza general básica 1 podía ir a un puesto de director de enseñanza, a un puesto de asistente de supervisión, queda derogado, ¿verdad? De igual forma en los puestos que mencionamos anteriormente. Entonces, los puestos de ascenso van de dirección de enseñanza general básica 1 a enseñanza general básica 2, poniendo el ejemplo de lo que son directores de enseñanza general básica, poniendo el ejemplo de un puesto administrativo docente. Y de ahí, en la misma línea, un director de enseñanza general básica 2 puede ocupar una plaza en línea de ascenso, ¿verdad?, en propiedad de director de enseñanza general básica 3 y así sucesivamente hasta llegar a 5, ¿verdad? Esto, como les indico, en los ejemplos de una clase de puesto de directores de enseñanza general básica. Pero recordemos, ¿verdad?, que tenemos muchísimas clases en este sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, también los puestos de enseñanza especial, ¿verdad?, para no dejarlos por fuera, porque a veces no los mencionamos en muchos casos. Entonces vamos a poner un ejemplo también de este tipo, en el que un profesor de enseñanza especial podría ascender en propiedad a un director de enseñanza especial 1, ¿verdad? En caso contrario, no, ¿verdad? Habíamos mencionado que los puestos, estar en un puesto técnico administrativo docente no tiene línea de ascenso para un puesto como en propiedad como propiamente docente. Un asistente de director de enseñanza especial puede ascender a un director de enseñanza especial 1, un director de enseñanza especial 1 a director de enseñanza especial 2 y así sucesivamente hasta llegar a enseñanza especial 4. Igual, ¿verdad? En los puestos de enseñanza general básica que mencionábamos, los docentes sí pueden ascender, ¿verdad?, a puestos de dirección, empezando, eso sí, como profesor de enseñanza general básica 1 a profesor de enseñanza básica unidocente, pues a director de enseñanza general básica 1 o a profesor de escuela laboratorio. Estos 3 puestos se considerarían en ascenso, ¿verdad?, como línea de ascenso en la carrera administrativa. Pero estamos hablando de más de 30 clases de puestos, compañeros y compañeras, entonces prácticamente me tendría que quedar yo aquí, ¿verdad?, todo el programa dando la línea de ascenso. Entonces la propuesta, ¿verdad?, es que se cuelgue también esta información para que los compañeros puedan saber
cuáles puestos pueden ascender en propiedad, ¿verdad? De uno a otro en línea de ascenso específicamente. Ahora, esto no significa que yo pueda saltarme esta línea. Sí me la puedo saltar, pero no por medio de la carrera administrativa, sino que me la estaría saltando por medio de un concurso. Si yo tengo los atestados, me encuentro en propiedad en una clase de puesto, vamos a ver, digamos que estoy en un puesto de asistente de dirección y yo quiero mantenerme como docente, ¿verdad? No gané propiedad como docente, sino que directamente obtuve en propiedad la clase de puesto de asistente de dirección y resulta que ya no me gustó, ¿verdad? Yo puedo concursar mediante un concurso, ¿verdad? Ya sea externo o interno, que por lo general para los puestos propiamente docentes solamente se realizan de forma externa por medio de la Dirección General de Servicio Civil directamente. Entonces puedo hacerlo por medio de ese concurso, pero no por medio de la carrera administrativa. Recordemos que anteriormente, hace algunos años, antes del 2011 específicamente, los interinos no podían concursar en concursos internos si no tenían una propiedad, o no podían tener un ascenso si no tenían una propiedad, ¿verdad? En los concursos internos, repito. Pero esta situación se solucionó mediante una acción de inconstitucionalidad que fue recibida de forma parcial y permite a los interinos participar en este tipo de concursos, ¿verdad? Eso es una cuñita porque tiene que ver con la forma en que nosotros obtenemos nuestra propiedad, ¿verdad? Sabemos que una forma es por el concurso externo, otra forma es por el concurso interno y la otra es por línea de ascenso, ¿verdad? Que es, como les digo, como podemos ver, un tema sumamente pues complejo. Y que por ser tantas las clases de puestos, lo que vamos a hacer es otorgar la información de estas dos resoluciones completas para que las colguemos en nuestro sitio web. Eso sí, en la resolución de G030 del 2010, recordemos que hay una modificación y por tanto también vamos a colgar la del 2018 para que vean cuáles son esas excepciones según lo que indicamos anteriormente. Muchísimas gracias, Vivian, y notamos el valor inmenso de tu respuesta, con la posibilidad no solamente de hacer una interpretación de los documentos, de los trámites administrativos, sino de enriquecernos precisamente con las experiencias de compañeros y compañeras de puestos muy diferentes. Muchísimas gracias, Vivian, y tengo una preguntita más para vos. Es de un compañero, una compañera, perdón, que se llama Flor Rodríguez. Muchas gracias, Flor. Dice, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo es el traslado para los conserjes? ¿Cuál es el trámite a realizar? A ver si nos ayudas con esa respuesta, Vivi. Gracias. Claro. Muy importante, ¿verdad? No solamente para los conserjes, sino para todos los compañeros del título primero y para todos los compañeros de los estratos de clases de puestos que acabamos de mencionar, técnico docentes y administrativo docentes. Lo que rige es la circular DRH-2218-2017-DIR. Esta circular lo que nos indica es que a partir del 1 de mayo de ese año 2017, los compañeros de estos estratos de clases de puestos pueden solicitar en cualquier momento del año el traslado, ascenso o descenso, ¿verdad? En cualquier momento del año. No funciona como los puestos propiamente docentes, sino que es completamente diferente. Recordemos que para los puestos propiamente docentes, las fechas de este concurso para este año o de estos trámites era a partir del 29 de mayo y hasta el 29 de junio, ¿verdad? Terminamos la semana entrante. Pero para estas otras clases de puestos, conserjes, oficinistas, oficiales, auxiliares de seguridad, personal de mantenimiento, profesionales de servicio civil y técnico y administrativo docentes, pueden hacerlo en cualquier momento del año. Pero ¿cómo es la forma de hacerlo? Bueno, tenemos que hacerlo mediante una fórmula que la misma circular que les mencioné nos da como formato o machote que tenemos que llenar. Luego tenemos que firmarla, ¿verdad? Llenarla, firmarla, escanearla y tenemos que enviarla por correo electrónico desde mi correo oficial del MEP.
es un requisito sine qua non, es decir, es un requisito sin el cual no nos van a admitir el proceso de solicitud de traslados por excepción a estas clases de puesto o de ascensos o descensos. Por lo tanto, debemos de seguir la norma. Nos hemos encontrado con muchos compañeros y compañeras que nos visitan a las oficinas y nos indican que no tienen correo del MEP, ¿verdad? Por lo tanto, nos vemos en la obligación de mandarlos a la plataforma de servicios del MEP para que les abran su correo electrónico. Ya cuando vienen con el correo electrónico y todo, en el departamento laboral les hemos estado colaborando en la gestión a los compañeros que no saben cómo hacerlo. Ahora, el formato de estos documentos que deben de subir los compañeros, que es la fórmula que les menciono, que de hecho es la fórmula FR-UADM-MP-01, más la fotocopia de la cédula, más los documentos que aporten para justificar su solicitud, al igual que en los procesos de los puestos propiamente docentes, ¿verdad? Si tienen que aportar dictámenes, si tienen que aportar alguna resolución judicial o alguna resolución del Departamento de Asuntos Disciplinarios para hacer una solicitud por conflicto, entre otras, deben de juntarlo en archivo PDF. Como les indico, muchos compañeros no saben cómo realizar esta gestión y han recurrido a nosotros para que se les colabore. En este sentido, la compañera asistente legal del Departamento Laboral, Débora Valverde, es la que se ha encargado de todo este proceso. Y pues de momento, a pesar de que estamos trabajando de forma virtual, ha seguido teniendo este tipo de solicitudes, ¿verdad? Con solo eso sí, que nos den la dirección del correo, que nos den la documentación para juntar. Esto es un servicio, pues como quien dice, adicional, ¿verdad? Para esos compañeros que no han sabido, no han podido hacerlo por alguna circunstancia en particular, alguna situación de carencia de dispositivos, entre otros, ¿verdad? Pero sí, lo que sí necesitamos, ¿verdad? Lo que sí no podríamos obviar es que tienen que tener ese correo del MEP y que tienen que hacerlo mediante esa fórmula, ¿verdad? Que les digo, FR-UADM-MP-01. Muchísimas gracias, Vivian. Valiosísima la información que nos estás dando para nuestros compañeros y compañeras. Recordarles que pueden recurrir nuevamente a estos videos para ver los números de los documentos, para escuchar nuevamente esas explicaciones. Y no se nos vaya, Vivi, quédese por ahí porque probablemente vamos a tener tiempo para aprovechar y hacerle unas preguntitas más. Y ahora vamos a pasar con nuestra compañera Adriana, quien en el marco de esta emergencia nos va a ayudar a clarificar, a interpretar, a resolver muchas de las preguntas y dudas que ustedes a lo largo de la semana han tenido y nos han hecho llegar. Buenas tardes, Arianita. Muy buenas tardes, Norita. Un placer compartir este espacio con usted, tan importante para evacuar las dudas a los afiliados que semanalmente nos llegan a nuestros correos y a nuestros teléfonos. Hemos recopilado una lista de preguntas que vamos a trabajar con Adrianita. En este caso, Adriana es una compañera que con mucha frecuencia responde también sus preguntas, una más de nuestro equipo de acá de APSE, y vamos a proceder con la primera pregunta que dice: ¿qué se debe tener en cuenta para la convocatoria de docentes a capacitaciones programadas antes y después de vacaciones de medio periodo? Adrianita, adelante. Correcto, recordemos que dentro de toda esta nueva normalidad por la pandemia, los docentes necesitan estar capacitándose constantemente porque hay nuevos procesos que se están dando en el ministerio, procesos virtuales, clases a distancia, entonces, y bueno, y los protocolos sanitarios también implementados por el Ministerio de Salud, los cuales los docentes deben de estar totalmente enterados. Para esto se están haciendo bastantes capacitaciones por medio de convocatorias oficiales. Estas convocatorias deben de contemplar lo siguiente: se deben respetar las vacaciones, el periodo de vacaciones docentes, y las fechas de dichas convocatorias no pueden contemplar estos días de vacaciones. Los docentes durante la capacitación no están obligados a trabajar las guías de trabajo autónomo
ni atender grupos, obviamente. Y en caso de que un docente labore en varias instituciones, deberá dar parte a sus jefes inmediatos, sus superiores jerárquicos, con el fin de tramitar los permisos para efecto de poder participar adecuadamente en estas capacitaciones. Excelente, muchas gracias, Adrianita. Y otra de las dudas que tiene nuestra afiliación es ¿qué procede en caso de que los directores realicen convocatorias a los docentes de retorno a la presencialidad? Recordemos que actualmente está vigente el decreto 2592, si no recuerdo mal el número, sí, correcto, 2592 del Ministerio de Salud, en el cual se indica que las personas convocadas a los centros educativos deben ser el personal mínimo para cumplir con los servicios mínimos de limpieza, vigilancia, entrega de alimentos y mediación pedagógica a distancia. Por lo tanto, los docentes estarán realizando teletrabajo desde sus casas, cumpliendo con esta mediación pedagógica. Es por ello que a ellos no se les puede convocar a la institución a menos de que sea para una situación extremadamente urgente, la cual debe ser debidamente justificada por el jefe inmediato, ni tampoco participan en la entrega de alimentos ni de las guías autónomas debido a que no es una función inherente a su cargo. Entonces, a los docentes las convocatorias deben de estar bastante justificadas y ya vamos a ir viendo posteriormente al resto de los funcionarios del centro educativo. Y es que, Adrianita, en APSE somos una diversidad inmensa. Entonces voy a ir haciéndote algunas preguntas relacionadas con otros grupos que también nos están haciendo consultas, como ¿qué pasa en este caso con guardas y auxiliares de seguridad? Claro, debido a la naturaleza del puesto de los agentes de seguridad y por la naturaleza del puesto que ellos y de las funciones que ellos realizan, ellos sí deben de estar presencialmente en su puesto de trabajo. Esto implica cumplir su horario de manera regular, de acuerdo al rol que tengan, sea diurno, nocturno o mixto, jornada mixta. Sin embargo, para cumplir con su labor, ellos deben de estar proveídos, se les tiene que proveer de los materiales necesarios para proteger su integridad física en este contexto de la pandemia, o sea que se les facilite alcohol en gel, una careta, mascarilla, desinfectante para limpiar las áreas donde trabajan para evitar un posible contacto, porque bueno, a pesar de que los centros educativos están sin mucho personal o del todo no hay gente trabajando ahí, puede ser que en algún momento se acerque algún padre de familia, alguna persona para solicitar algún tipo de información. Entonces los guardas estarían expuestos a un contacto con la gente. Entonces es necesario que ellos igualmente dentro de su centro de trabajo estén provistos de todo este implemento, pero sí por su naturaleza tienen que estar de manera presencial en su puesto de trabajo. Excelente, Adrianita. Y tenemos a doña Iliana Ugarte en la plataforma consultándonos y es una de las consultas que precisamente tenemos por acá, así que doña Iliana, en un momentito vamos a responder su pregunta también. Quería hablarte también, Adrianita, ¿qué pasa en el caso con los conserjes? Perfecto. Los conserjes son parte de los funcionarios que no tienen que cumplir un horario establecido como lo hacían antes de la pandemia. Ellos son parte de los funcionarios que pueden ser convocados, están en la condición de disponibilidad para asistir al centro educativo, siempre y cuando no cumplan un horario definido, sino que lleguen a realizar la función y esta función sea realizada en el tiempo determinado. Posteriormente a que se termine, de acuerdo a lo que establece este oficio, esta circular del Ministerio de Salud, se me olvida el número, disculpen, la 2592, ellos pueden participar en esta situación, pero para evitar las aglomeraciones en el centro educativo sí tienen que devolverse a su casa apenas terminen la función, no tienen que cumplir su horario completo. Y así hemos tenido en la plataforma diferentes consultas y también es el caso de los comedores escolares. ¿Qué pasa entonces con nuestros trabajadores de los comedores escolares? Que las conserjes, las compañeras colaboradoras de los comedores escolares,
pueden ser convocadas a realizar la función de entrega de alimentos, de confección de los paquetes de alimentos que se entregan mensualmente, pero una vez igual que se termine esta función o las labores de su cargo que se les asigne en esta convocatoria, una vez finalizadas pueden retirarse a sus casas con el fin igualmente de evitar aglomeraciones y un eventual contagio dentro de los funcionarios del centro educativo. Igual. Y otra de nuestras poblaciones que quizá no mencionamos con tanta frecuencia, pero son muy importantes para nosotros, son los profesionales de psicología, los orientadores, los compañeros de bibliotecología, de trabajo social, integrantes de equipos interdisciplinarios y ETIR, asesores pedagógicos y similares. ¿En qué condición están ellos? Correcto, todos estos funcionarios que estás mencionando ahorita, si su puesto es teletrabajable, que la mayoría sí está teletrabajable, ¿verdad? Ellos deben de estar realizando su función desde la casa, precisamente por esta disposición, ¿verdad? Que se debe de evitar la aglomeración en el centro educativo. Sin embargo, igualmente deben de estar en condición de disponibles en caso de que el jefe los llame. Pero insistimos, estas convocatorias son por algo sumamente urgente que se requiera y debidamente justificado, ¿verdad? Por alguna necesidad especial que tenga el centro educativo. Pero estos funcionarios igualmente trabajan desde su casa si los medios tecnológicos lo permiten y solamente serán convocados en caso de que se requiera algo urgente. Y que no sea teletrabajable, ¿verdad? Que no sea teletrabajable. Ese es el caso. Muy bien, muy bien. También tenemos consultas sobre su condición de algunos directores 1 y docentes con recargo en unidades unidocentes. Correcto, esta pregunta es bastante importante porque muchas veces el director es el único funcionario del centro educativo, ¿verdad? A nivel docente. Entonces, él sí estará a cargo, obviamente, de su jefe inmediato, el supervisor, y este funcionario sí tiene que tratar, al ser director también, tiene que tratar de que se cumpla este decreto, ¿verdad? Para mantener el servicio mínimo igual de entrega de alimentos, de seguridad y de limpieza. Sin embargo, él tiene que asistir únicamente en caso de que sea estrictamente necesaria su presencia en el centro educativo, igualmente para evitar traslado y aglomeraciones en el centro educativo. Por acá tenemos una pregunta que fue tan repetida a lo largo de la semana que de verdad es un gusto poder traerla acá para poder resolverla. Dice, hay casos específicos que han sido consultados, tales como personas adultas mayores, recién operados o con afecciones subyacentes graves, como enfermedades cardíacas, pulmonares, asma, diabetes, ¿verdad? Todas esas enfermedades de las que hemos estado hablando, hipertensión y otras que indican las autoridades sanitarias, precisamente quienes corren mayor riesgo de presentar complicaciones graves a causa del COVID-19. Entonces, ¿qué pasa con estos trabajadores? ¿Cuál es su posición frente a esta emergencia? Correcto. Recordemos que dentro de toda esta situación de pandemia y como lo han dicho las autoridades del Ministerio de Salud, hay que tratar de proteger también a las personas más vulnerables porque son las personas que eventualmente sufrirían más la enfermedad. Entonces, las personas recién operadas, las personas con alguna afectación crónica o alguna situación que los ponga en estado de vulnerabilidad, deben de estar en sus casas, y esto lo indica esta resolución. Deben de estar en sus casas haciendo teletrabajo si es posible que su puesto sea teletrabajable, y si no, pues estar a disposición del jefe inmediato en caso de que sea urgentísima, ¿verdad?, su presencia. Pero en principio, si son personas con condición de riesgo, no deben de presentarse a laborar. Y esta condición debe ser justificada con un dictamen médico, ¿verdad?, por medio del cual justifique su estado de salud. Y entonces ahora sí tenemos la pregunta, doña Iliana Ugarte, quien nos dice, Adrianita, una consulta. Nuevamente mi centro educativo nos quiere hacer ir al colegio como 5 días a dejar guías impresas, a compaginar, a hacer grupos por secciones y a empacar por estudiantes. Ya hicimos la consulta y a la fecha esperamos respuesta. Nos urge ayuda. ¿Qué procede en estos casos? Correcto, recordemos que los docentes, no deben de ser convocados, ellos no deben de ser convocados. Para eso existe el medio oficial, ¿verdad?, que es el correo MEP, por medio del cual el docente
envía a los compañeros destacados en el centro educativo las guías autónomas de trabajo, ellos las imprimen y las personas encargadas de repartir alimentos realizan también la entrega de las guías autónomas de trabajo. Por lo tanto, no se debe convocar a los docentes a realizar esta función en el centro educativo. En caso, le digo a doña Iliana, que en caso de que esta situación se siga dando en su centro educativo, que nos envíe la consulta y la queja, y con mucho gusto nosotros estaríamos elevando la denuncia a las autoridades del MEP correspondientes para que vean el caso y llamen al orden en ese sentido, ¿verdad? Claro, esa es la respuesta, ¿verdad? Y precisamente es parte de las funciones de este programa. A veces es un poco cansada la reincidencia, ¿verdad? Pero la preocupación de nuestros compañeros sigue siendo la misma, ¿verdad? Hay un incumplimiento en algunos casos, pocos por dicha, precisamente de las normas que han regulado esta emergencia. Y bueno, seguimos luchando y seguimos aquí para darle las herramientas, para empoderarlos con la información y poder de alguna manera resolver a través del instrumento que el sindicato, como instrumento de una lucha colectiva, una plataforma de lucha y protección de sus afiliados es. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa con el personal que tiene algunos días de vacaciones acumulados, vacaciones ya cumplidas, ¿verdad? Y que todavía no las han disfrutado? Correcto. El personal que tenga días acumulados de vacaciones a criterio del superior inmediato puede disfrutar sus vacaciones, ¿verdad? Los pueden enviar a disfrutar sus vacaciones, y a juicio del jefe inmediato es necesaria este disfrute de este derecho. Perfecto. Muy bien, Adrianita, muchas gracias. Pero tenemos muchas preguntas más. No te vamos a dejar sin preguntas hoy, porque la afiliación ha estado pendiente toda la semana. Dice, ¿qué nos puede decir usted de bueno, esta es una pregunta ya repetida, quizá responde la de doña Iliana, ¿verdad? Que nos habla sobre esas convocatorias de docentes a la entrega de paquetes de alimentación, de guías, ¿verdad? Pero también no podemos olvidar que actualmente hay 13 casos que APSE ha planteado ante el MEP, ¿verdad? Y que actualmente están en un proceso de investigación. Entonces es fundamental que nos hagan llegar precisamente todas esas inquietudes, todas esas faltas que podemos identificar para poder elaborar los procesos correspondientes. Hay un tema también que tiene que ver con una inversión de recursos de parte de los docentes, Adrianita, y dice la pregunta, ¿pueden los directores obligar a los docentes a imprimir y duplicar las guías? Esta pregunta es bastante interesante porque toca también un tema fundamental, que es también los recursos que puedan tener o no los docentes en sus casas de habitaciones. Recordemos que en este contexto de pandemia, el lugar de trabajo del educador se trasladó totalmente a su casa de habitación, ¿verdad? Entonces es posible que ahí no tenga las herramientas ni los insumos necesarios para hacer una reproducción del material. Entonces, precisamente por eso se habilita el correo MEP para que los docentes, reiteramos, envíen las guías autónomas, ¿verdad? Y el personal destacado lo imprime en el centro educativo, porque recordemos también que esto no es una función inherente al cargo, tampoco ir a dejar las guías al centro educativo. Muchas gracias. Y esta pregunta que viene acá, que tiene que ver con el tema de lactancia materna, y me interesa muchísimo que les quede muy claro a las afiliadas, porque este es un tema de nuestra secretaría. La pregunta dice, una afiliada docente nos consulta si ella, aún estando en mediación pedagógica virtual, tiene derecho a la lactancia materna al final de la jornada. Lo que ha sido lo habitual en su caso desde que tuvo a su hija, ya que su jefe le quiere cambiar las condiciones y que ahora tome la hora de lactancia fragmentada durante el día. A ver. Correcto, volvemos a lo mismo, Norita. Recordemos que ahora todo es nuevo, ¿verdad? Todas estas situaciones son situaciones que han venido también a alterar un poco la dinámica laboral y la dinámica familiar de los afiliados, y en este caso las afiliadas que tienen su derecho a la hora de lactancia, ¿verdad? Tenemos el caso de una afiliada que tiene 2 niñas, una de estas es una
una niña que está en edad de lactancia y la otra ya es una niña más grandecita que está en edad escolar, ¿verdad? Y ella como docente da sus clases virtuales en su casa de habitación. Entonces, ella, con el fin de facilitar toda esta dinámica familiar nueva, ¿verdad?, solicita la colaboración de una de sus hermanas para que le cuide a su niña, no en su casa, sino en otro lugar, ¿verdad? Entonces la niña pequeñita sale todos los días temprano a la casa que no es cerca de donde ella vive, ¿verdad? Mientras ella atiende a sus alumnos, a sus grupos y también colabora con la educación a distancia de su hija, ¿verdad? Entonces, para esta señora, que le fragmenten su hora de lactancia y ya se la pasen a horas distintas a las que normalmente tenía, es bastante complicado. Se le puede hacer un caos familiar a ella también y laboral, en el sentido de que tendría que estar saliendo de su casa de habitación 2 o 3 veces durante su jornada laboral a darle pecho a su hija en edad lactante, ¿verdad? Por lo tanto, solicitamos una colaboración en este sentido de los directores para que comprendan y colaboremos un poquito con estas madres de familia, ¿verdad? Para que ojalá la hora de lactancia sea al final de la jornada laboral, si es que efectivamente sus hijos no los tienen en su casa, mientras los cuidan otras personas que les colaboran para que ellas puedan realizar su jornada laboral completa. Y vemos que este es más que un hecho de interpretación legal, tiene que ver en este proceso de emergencia con sentido común, con el apoyo de unos a otros, con la ayuda que tenemos que darnos para poder sobrevivir a esta emergencia que todos y todas estamos viviendo en este momento. Durante la semana hemos tenido uno de los temas que ha redundado más en nosotros, Adrianita, y que hemos estado estudiando y muy enfocados precisamente en cómo tratar este tema, y es el tema de los colegios Marco Tulio Salazar. ¿Qué nos puede decir usted sobre el posible cierre técnico de estos colegios? Bueno, efectivamente es una consulta que se nos ha hecho durante esta semana a los compañeros del departamento legal. Sabemos que es una preocupación que hay actualmente entre la afiliación que forma parte de este sistema educativo, que son los Marco Tulios, los colegios nacional virtuales. Sin embargo, bueno, tengo que informarles que el día de hoy la dirigencia de APSEP tuvo una reunión con personeros del Ministerio de Educación Pública y próximamente se hará un comunicado que estará disponible para toda la afiliación en la página web de APSE y en APSE Informa de Facebook, para que estén informados de esta situación. Por el momento no tenemos un criterio concreto, ¿verdad?, al respecto. Sin embargo, los mantendremos informados, porque para nosotros también es una preocupación lo que va a pasar con estos colegios. Estamos pendientes precisamente, claro, de este tema. Los compañeros de la Junta Directiva han participado en la reunión y muy pronto vamos a tener una respuesta para este tema gracias a la participación de nuestros compañeros. Tenemos una consulta más, nos consultan algunos detalles estamos en el proceso de la entrega de alimentos y las fechas y las guías en físico de trabajo autónomo. Adrianita, ¿nos podrías dar como algunos detalles de fechas, de límites específicos, etcétera? Claro, cómo no. Para la entrega de las guías de trabajo autónomo se deben de contemplar que las fechas, bueno, para esta última entrega se contemplaron 2 fechas, ¿verdad?, porque vienen también las vacaciones de medio periodo. Entonces se contemplan para el mes de junio, la entrega comenzó ahora el 22 de junio y finaliza el 26. Para la entrega de alimentos. Y para julio va a ser del 20 de julio al 24 de julio. Y estos periodos también, el MEP indica que pueden extenderse también de acuerdo a la cantidad de paquetes que tengan que entregarse y a la cantidad de población, ¿verdad?, del centro educativo. Muchísimas gracias, Adrianita, y te dije que el tiempo no nos iba a alcanzar y efectivamente no nos va a alcanzar para todo el programa que teníamos planeado, pero bueno, vamos a dar algunas pinceladas de eso que llaman la estrategia regresar. Correcto. Es importante mencionarles que la estrategia regresar, el MEP todavía no ha dado unas pautas concretas, ¿verdad?, para ver cuál va a ser la dinámica para un retorno sano y seguro, ¿verdad?, a las aulas para toda la población educativa, tanto docentes, educandos como madres y padres de familia, ¿verdad?, y personal administrativo.
Hace poco se le hizo una entrevista en un medio de comunicación nacional a la viceministra académica, doña Melania Brenes, y ella indicó, bueno, que antes para poder dar este paso del retorno a clases, se capacitará después de las vacaciones de 15 días, es decir, a partir del 13 de julio se dará una capacitación en línea a todos los docentes para prepararlos con respecto a los protocolos de sanitarios que deben de cumplir dentro del aula, ¿verdad? Y bueno, en todo el centro educativo. No hay fecha, todavía no hay una fecha definitiva de regreso, ¿verdad? Como bien decía la ministra en algún momento, manejan fechas horizontes, al principio fue el 13 de julio, ya esta fecha no es así, entonces ese horizonte cada vez lo vemos un poquitito más largo, ¿verdad? Con tantos casos hoy, el horizonte probablemente se nos corre un poquito más, ¿verdad? Independientemente también la fecha de regreso, no va a regresar la población de riesgo hasta que esta situación se logre normalizar. Las zonas amarillas y zonas naranjas regresarían hasta que esta zona se normalice o baje el nivel de alerta en cada una de estas zonas, las cuales desgraciadamente todos los días aumentan, ¿verdad? Ya no son solamente en lugares rurales, sino que tenemos muchas distritos y cantones del área metropolitana, ¿verdad? Donde también la población es mucha cantidad de estudiantes. Sabemos que las normas de sanidad establecidas llegarán para quedarse, ¿verdad? Entonces hay que ir preparándose para todas estas medidas que seguirán acompañándonos por mucho tiempo más. Y tampoco puede perderse de vista, ¿verdad? El vínculo con los estudiantes, ¿verdad? Es importante mencionar que va a ser muy complicado con los estudiantes mantener el distanciamiento social con los más pequeñitos, incluso con los adolescentes, porque los niños son de mucho contacto, de mucho apego entre ellos, entonces esto es bastante complicado manejarlo, tanto dentro de la institución como cuando ellos salen del centro educativo. Sí, pues este es un documento bastante complejo, ¿verdad? Sí. Que trae muchos puntos, pero hay específicamente dentro del documento unas consideraciones especiales que para nosotros es fundamental entender para también visualizar ese regreso a clases, ¿verdad? Que es paulatino, ¿verdad? Que nos han dado algunas instrucciones que todavía no termina de empezar, ¿verdad? Es como una contradicción, pero sí, efectivamente, correcto, nos lo anuncian, pero no empieza todavía. Tiene un proceso de planificación, pero esas consideraciones especiales, Adrianita. Correcto, me voy a permitir leer porque estas vienen dentro de este documento y dice así: disposiciones específicas para el ingreso y permanencia en el centro educativo, eso es lo que se va a contemplar, la administración de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, para el personal de limpieza, cocina, seguridad y mantenimiento y personal docente, administrativos y bibliotecarios. También contempla la organización de aulas de limpieza y desinfección de las instalaciones, de laboratorios, de bibliotecas, también los protocolos de ingreso de limpieza de padres de familia, personas que visitan el centro educativo, así como el retiro de certificados, diplomas o constancias, entre otros, que son varios de los documentos que la gente llega a solicitar a los centros educativos. En el caso de los centros educativos privados, ellos también deberán de apegarse de forma obligatoria a estos protocolos. Ellos no están exentos de cumplir con estas disposiciones tampoco. Las escuelas y colegios que se ubican en lugares con alerta naranja, como mencionábamos, no podrán abrir sus puertas hasta que su condición se normalice, y la apertura de los centros educativos será gradual y paulatina, no puede ser de golpe, ¿verdad? Porque hay que ir viendo cómo va avanzando la situación de pandemia, ¿verdad? Entonces, eso sería para por el momento el programa, Adrianita, porque ya nos quedan poquitos minutos y por ahí Ariel ya nos está diciendo que ya no nos queda mucho tiempo. ¿Cuál es la participación de la APSE en este proceso de regresar, de esta estrategia? Bueno, para la APSE como dirigencia y como organización que hospeda a muchísimos afiliados, ¿verdad?, de los cuales tenemos la responsabilidad de que su regreso, su retorno a los centros educativos sea sano y seguro. APSE ha solicitado al Ministerio de Educación formar parte de esta mesa de diálogo de la estrategia Regresar, con el fin de que participemos en esta estrategia y que nuestros afiliados tengan la garantía de que su retorno será seguro y será totalmente responsable. Bueno, estamos esperando igualmente la respuesta del MEP, pero esperamos que
sí nos den una respuesta positiva en ese sentido. Y parte de lo que estamos haciendo precisamente en este programa es acompañarlos a ustedes durante todo el tiempo en esta búsqueda de interpretaciones, análisis de documentos, síntesis de realidades, contextualizaciones de diferentes situaciones que precisamente nuestros afiliados nos hacen llegar a través de las plataformas. Es el programa número 9 y nos queda darle gracias a ustedes, compañeros y compañeras, porque nos permiten llegar hasta ustedes, dialogar con ustedes y generar fuerza en esta plataforma de lucha que es APSE Sindicato. Buenas tardes para ustedes y síganos acá, síganos enviando sus preguntas, los esperamos. Esas grandes familias que podemos decir hoy son las dueñas de Costa Rica, de los grandes consorcios, conglomerados empresariales, son los mismos que se han armado con dientes, que son medios de comunicación. Decía don Pepe, si alguien quiere tener verdadero poder en este país en su tiempo, funde un periódico, no un partido político. Vamos a ver, hay algunos sectores que tienen la percepción de que hay relativa neutralidad, ¿no? De lo que te dice, que lo que te dice Canal 7, que lo que te dice Repretel, que lo que te dice La Nación, que lo que te dice Amelia Rueda, que lo que te dicen este tipo de sectores es la neutralidad, la objetividad de un hecho así tal cual, sin considerar que sea como sea, son empresas. Un medio de comunicación, hasta donde han sido conceptualizados hoy en día en Costa Rica, la forma en la que han terminado funcionando los medios de comunicación masivos son bajo la lógica de una empresa. Los medios de comunicación son parte de un consorcio empresarial y creo que lo vimos en la discusión del plan fiscal. Cómo los dueños de X o Y medio de comunicación resulta que al final de cuentas son los mismos grupos empresariales que son dueños de mismas compañías. Juez y parte que se vieron, por ejemplo, beneficiados con amnistías tributarias, con exoneraciones, con evasión fiscal. El problema es que por 50 años lo que se han creado son conglomerados que responden únicamente a un cierto interés. Y ahí es donde ya, no haber diversidad de voces, el discurso público no es democrático, es que la concentración mediática es contraria a la democracia. Y eso hay que entenderlo muy bien. En este país nadie violenta más la libertad de expresión que los medios de información que se dicen los abanderados de la libertad de expresión, porque sistemáticamente coartan y excluyen de sus espacios a quienes disienten o presentan aportes, ideas, propuestas que sean diferentes o contestatarias a las que proponen los diferentes sectores del poder político y económico. Canal 7 solo necesitaba el canal 18, en el que podía incluir este canal Expert TV, que también es de ellos, el canal 7, y ahora se les ocurrió meter su emisora de radio en televisión. Bueno, esos 3 canales ellos los podían meter en una sola frecuencia, pero el gobierno les entregó 2 frecuencias, les entregó el canal 18 y el canal 30, lo cual le permitiría a Canal 7 eventualmente transmitir hasta 8 canales de televisión en televisión abierta. Y si no los transmite, de por sí igual está desperdiciando el espectro que podría ocupar otra persona. Como organizaciones de noticias abiertas, públicas e independientes, que eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que investigar, interrogar, exponer la incompetencia en estos casos o la indiferencia de quienes están en el poder, sin temor. Ese debería de ser. Pero a veces, y no esta es la primera, los medios de servicio público también se han alineado. Y se ha dicho siempre, desde que en mis épocas estudiábamos lo que era la comunicación popular, así se le llamaba antes, ahora tiene otros nombres, más milenianos y más modernos, pero finalmente es lo mismo. Poder dar voz a los oprimidos y a los descuidados, ser solidarios con aquellas que piden un futuro más justo y, ¿por qué no decirlo? Darle información, noticias de calidad todos los días, ahora que tenemos el reto de estar en lo digital,